Recording in progress. ¿En serio? Compañero medio de escuela. Ah, pues ahí estamos manchados. En nombre de Dios y de la patria, se abre. ¿Cuenta, señora secretaria? Ha llegado el oficio 6449 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos que remite el informe final de revisión especial respecto a los procesos relacionados a la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el contexto de la implementación del plan de búsqueda. Así también llegó el oficio de cumplimiento de la glosa 08 del programa 01 Servicio Nacional de Menores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con información reservada respecto a adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentren con tratamiento médico por enfermedades graves o diagnosticados con problemas de salud mental. Por otra parte, de Gendarmería de Chile, el que informa el cumplimiento de la glosa 15 del programa 1 sobre las políticas, planes y programas para la rehabilitación y reinserción de la población penal. Y finalmente, una invitación de la Corporación Miles al seminario Fiscalización en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, a realizarse el día 05 de diciembre en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Eso sería en materia de cuenta, señor presidente. Sí, secretaria. Y decirte que va a estar ahora Javier Tobar, un abogado secretario, ayudante de comisiones, tomando la Comisión de Derechos Humanos junto con la Secretaría. Ah, los tres. No, Carolina va a quedar en Agricultura y qué Javier lástima. va a estar con nosotros. Javier, no es nada personal porque nos queremos mucho, pero agradecer el trabajo de Carolina, sí, porque ha sido un trabajo extraordinario, de apoyo permanente, así que lamentar, bueno, primero felicitarte porque va a otra comisión, pero ciertamente lamentarlo por los miembros de la comisión, apreciamos mucho tu trabajo. Y a Javier, por supuesto, darle la bienvenida y además esperar trabajar como hemos trabajado siempre con toda la fuerza del caso. Bueno, en el día de hoy hemos sido convocados para el texto del proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil boletín 15.139-18. Ha estado invitado el abogado del área legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Gustavo Baer, por Zoom. Y yo quisiera proponer lo siguiente. A ver, lo que se hizo básicamente es que se hizo un informe. Quiero agradecer también el trabajo de la Secretaría, que hemos estado en permanente contacto para ver algunos de los, a lo menos 3 temas que estaban contemplados dentro del proyecto, que requerirían justamente un ajuste técnico. Porque lo que hemos querido hacer, y aprovecho que está el obispo Alfred Cooper, básicamente estableciendo una nueva legislación que de alguna manera permita que los matrimonios religiosos tengan también eh, eh, la importancia necesaria y en definitiva cuando precede el matrimonio religioso al matrimonio civil, cuando es la fecha de la celebración del mismo, del acto jurídico. Entonces, se está regulando, se están estableciendo plazos para ese efecto, y que el sistema de registro también sea una fórmula una formalidad, pero básicamente ahí hay 3 temas que tenemos que revisar y yo quiero proponer que los asesores legislativos, más los asesores de la Biblioteca del Congreso, más aquellos que han estado trabajando en el proyecto, podamos establecer una comisión que en el plazo de 10 días, antes de la próxima sesión, a la vuelta, lo ponemos en primer lugar para despacharlo, si les parece, y resolvemos los 3 temitas que tenemos pendientes. ¿Ah? Gustavo, ¿tú querías intervenir adicionalmente? Gustavo. Sí, presidente, bueno, Adelante. Junto con agradecer y saludar a la comisión y a todos los integrantes, también valorar especialmente el trabajo de la Secretaría, muy brevemente, adherir nuestra disposición a poder trabajar en esta comisión, resolver lo que tiene que ver con
la fecha del matrimonio, que es un tema central dentro de la discusión, y también en lo que se refiere El a la plazo. eventual eliminación del inciso tercero del artículo 20, que también se estaría discutiendo, según entiendo. Entonces, Gustavo, estás cordialmente invitado a esta comisión, como también los invitados que expusieron ante esta comisión. Más debiéramos invitar a un representante del Ejecutivo y los asesores de los senadores. Si les parece, lo acordamos y se pone en primer lugar de la tabla para martes 12. ¿Les parece? Resuelto. Gracias, Gustavo. Lo hace la Secretaría. ¿Le parece? Sí. Pasando al segundo punto de la tabla, eh, también está, perdón, queremos recibir a la representante de la agrupación Unidas por Siempre, que lamentablemente se demoró tuvimos acá una serie de proyectos que estaban con urgencia, así que les pido las disculpas. Hoy día han sido convocadas la agrupación Unidas por Siempre, con una especial preocupación del senador Enrique Van Riesenberger, eh, y el que habla sobre la materia, que reúne a las viudas de mártires de Carabineros. Entonces quisiera recibirlas primero para que ustedes nos pudieran contar eh, el trabajo de esta organización, y por supuesto el respaldo permanente que hemos tenido a Carabineros de Chile, y por supuesto a aquellos que han sido mártires. Así que dejo la palabra. Bueno, me presento, soy Carola García, soy presidenta de la Fundación Unidas por Siempre, llevo recién 2 meses en esta fundación y la verdad que nos ha costado mucho salir adelante porque, bueno, nosotros no saben el dolor que nosotros sentimos cuando perdemos a un esposo que usted sale a trabajar en la noche o en cualquier momento y no sabe si vuelve. Entonces, nosotros ahora lo único que pedimos es que no nos olviden y no nos dejen sola. Acá tengo a mi derecha a Nancy, que es la tesorera de nuestra fundación, y la Steffi, que es la secretaria. Nosotras, la verdad que Nancy, con mucho dolor, escribió algunas palabras para que usted pueda, por favor. Sí, adelante. Buenas tardes a todos los presentes en esta Comisión de Derechos Humanos. Mi nombre es Nancy Miranda Leiva, viuda del sargento segundo Johnny Novoa Leal, asesinado por un delincuente el día 13 de noviembre del 2016, el cual llevaba 25 días libre por indulto presidencial. En ese día separó mi vida y la de mis hijos, los cuales en ese entonces tenían 18, 13 y 4 años y medio. Ese día, así como la vida de las familias de 1.334 carabineros asesinados por delincuentes, desde nosotros se nos han vulnerado nuestros derechos humanos. Hoy, junto a la presidenta Carola García, viuda del sargento segundo Germano Ulloa, la secretaria Estefanía Vidal, viuda del teniente Hugo Cadenas, la delegada Marly Viteriano, viuda del suboficial mayor Alex Salazar, que es la directiva de la Fundación Unidas por Siempre, de Viudas de Carabineros de Chile, donde nuestros objetivos es asesorar, acompañar, guiar y sobre todo en lo emocional a quien vive y sufre este inmenso dolor, tan grande que solo nosotros sabemos. Se avanza, continúa, pero de forma mecánica, por siempre llevando este dolor en el corazón. Hoy nos han invitado a ser parte de este comité porque nosotros sabemos lo que es la vulneración de derechos humanos, porque nuestros esposos decidieron ser carabineros, ellos no tienen derechos humanos. Esto no es así. Son un pilar fundamental de la vida cotidiana y de la seguridad ciudadana, pero lamentablemente las personas olvidan que ellos tienen familia, ya sea esposa, hijo, padres y hermanos. Dentro de todo, somos personas que tenemos derechos humanos. No por ser esposa de, hijo de o padre de, nos privan de tener los mismos derechos que todas las personas. Creo fielmente que todos tenemos derechos humanos, así como el Estado da beneficio a los delincuentes. ¿Por qué se les privan a quien da la vida por proteger la nuestra y nuestros derechos? Nuestros hijos, el día que perdieron a sus padres o madres por delincuente, protegiendo a las personas, yo quiero saber, ¿dónde quedaron los derechos humanos de ellos? Nosotros tenemos el trabajo más difícil, que es educar y formar hombres y mujeres con sus valores, principios y respeto frente a cualquier persona, sin prejuicio frente a los demás.
Hoy podemos decir orgullosamente que hemos formado y criado hombres y mujeres de bien, que son y serán un aporte para esta sociedad, tal como lo hicieron sus padres. Para nosotros, los derechos humanos parten por el respeto al otro y sobre todo proteger la vida, la educación, los derechos de respetar al otro mirando siempre en el otro lo que me gustaría que me hicieran a mí. A mí, los derechos humanos nos pertenecen a todos y no tiene que ser, y tiene que ser para todos igual, no para algunos como hemos visto en estos últimos años. Agradecer en esta instancia la invitación al senador Francisco Chaguán y quien tuvo la deferencia de ver en nosotras uno de los derechos más vulnerados a las familias de Carabineros de Chile. Gracias. Yo quisiera además invitarla, porque en los próximos días yo me reuní durante la semana recién pasada con el director general de Carabineros. Quiero también invitar a esta comisión. Eh, Logramos levantar unos bustos para el sargento Naín y el sargento Retamal. El director general nos pidió también levantar un busto sobre otro cabo, el cabo que finalmente gatilló la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley, eh, y vamos a ponerlo en relieve en las próximas semanas. Y más allá del sargento Naín y el sargento Retamal, a quien este último conocí porque estaba más en San Antonio, yo soy amigo del padre, eh, eh, y que fue cruentamente asesinado por un fierro en la cabeza, por un delincuente. Eh, la idea es relevar también el trabajo que hacen los 60.000 hombres y mujeres de Carabineros de Chile que arriesgan su vida todos los días, todos los días. Entonces, nosotros estamos trabajando para que tengan el PMG, que tengan la posibilidad de no solamente velar por las condiciones de trabajo, de seguridad, sino también por las condiciones laborales. Entonces, lo planteamos durante la discusión de la ley de presupuesto, lo planteamos ayer en la Comisión de Seguridad, que me tocó intervenir como reemplazando al senador Osandón, justamente para sacar adelante el proyecto de ley de especialidades de las policías, tanto carabineros como la policía de investigaciones, y donde también argumentamos que era vital eh, tener todas las condiciones mínimas necesarias para los propios funcionarios que van a realizar o labores en frontera, elevar la asignación de riesgo. No es posible que tengan asignaciones de riesgo distintas los carabineros que laboran en un lugar que en otra, y fundamentalmente establecer, como se hace con Gendarmería de Chile, que tengan los PMG. Pero además yo quiero el humano, solidarizar con ustedes porque ustedes perdieron a su compañero. Y créanme que el humano solidarizar con ustedes, porque su marido, su esposa, sus parejas, eh, dieron la vida cumpliendo su juramento para dar seguridad a los chilenos. Y por eso quiero primero darles un abrazo cariñoso, decirles que estamos con ustedes y que por supuesto que en este evento que vamos a realizar con el director general, testimoniando tres de los muchos, porque son cientos de carabineros que han dado y oficiales y suboficiales de la PDI que han dado su vida justamente por garantizar la seguridad de todo y cada uno de los chilenos. Así que cuenten con nosotros, nos vamos a apoyar desde esta Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos son de todos los chilenos, de todos y cada uno de los chilenos. Y por tanto, esta comisión va justamente a apoyar todo lo que sea necesario para que ustedes tengan la visibilidad necesaria para que las pérdidas que ustedes sufrieron no queden en el olvido. Gracias. Por supuesto, Carola. Un poquito, la verdad que para nosotros es muy difícil caminar solas, porque como usted nos justamente dice, perdimos a nuestro compañero de vida. Siempre nosotros tenemos 40 viudas en el grupo de la fundación y son historias distintas, son historias muy distintas. Entonces, imagínese de llegar al que tu marido se vaya y la única palabra que él me dijo, no olvides que te amo. Y más encima
murió un 3 de febrero, donde mi hijo estaba de cumpleaños el 2 de febrero, y al otro día muere su papá. Entonces, por eso le digo, son historias distintas, donde sufrimos nuestro dolor, donde tenemos que llegar a la casa y sacar las cosas de ellos, sacar su ropa, sacar su cepillo dental, que eso es tan poquito, pero es el dolor que tú llevas dentro. Porque de primera te dicen, lo siento mucho, vamos a estar contigo, pero a las finales siempre nos dejan solas. Yo agradezco mucho esta instancia, a don Eduardo también, que él está con nosotros, perdón, Enrique, perdone, pero él también, gracias a la vida del Salazar, nos pudimos contactar y de verdad que tampoco él no ha dejado sola. Siempre ha estado con nosotros y ahora usted y a esta mesa, muchas gracias, de verdad. Gracias. Si algún senador quisiera, senador. Mira, yo soy socialista y me tocó vivir también la pérdida de personas cercanas y un dolor que no pasa nunca. Y los derechos humanos, como usted muy bien dice, debe ser una cultura de vida en nuestra nación. Y eso pasa por la verdad y la justicia y la reparación, que tengo entendido más allá de los monolitos y cuestiones que se puedan hacer, el problema es otro. Y usted lo dice. ¿Cómo continuamos todos los días? ¿Cómo vivo la cotidianidad si no está mi marido? Igual que otros que no estuvieron nunca más, ¿ya? Entonces, porque son víctimas de la violencia, y por eso es que tenemos que rechazar primero la violencia, todos aquí, ¿ya? Y ese es un punto de, tal vez, de encuentro entre nosotros, pero yo voy al otro tema. ¿Cómo hacemos para acompañarla desde el Estado chileno en términos permanentes a ustedes cuando han perdido la vida de el compañero de vida, valga la redundancia, del padre de la familia, del guía, del referente, en fin, todo? Entonces, presidente, yo creo que está bien lo que usted hace con el general, que me parecería que fuera más amplio políticamente, porque creo que ahí hay un error. Cuando solo se centra o se arrincona hacia un sector político, es un error. Carabineros de todos los chilenos, no de una parte, ¿ya? Y eso hay que de una vez por todas romperlo, porque si no, no vamos a avanzar en esto. Y vamos a seguir entonces estando unos contra otros, y eso no es la idea. Entonces, presidente, yo no sé si es posible que estudiemos, no, aparte de oficial, que levantemos un proyecto en la idea de la reparación, porque creo que aquí tiene que haber acompañamiento profesional, aquí claramente ustedes están viviendo el sufrimiento y necesitan del acompañamiento profesional. Y lo que usted dice, y por qué a otros, yo creo entender, puedo estar equivocado, lo que a otros les reparan y a mí no, porque usted tiene la pensión de viudez, pero esa es la que su marido, producto de su trabajo, hizo en el tiempo, pero no tiene la otra parte. Entonces, yo a eso me refiero, presidente, y yo creo que ¿para qué vamos a seguir dándole más vueltas a algo que creo que pudiera ser parte de los acuerdos que tenemos que tener, pero desde esta comisión levantemos ese proyecto de reparación para las víctimas de la violencia en Carabineros y en las policías de investigaciones que también la pasan mal. Y yo disponible para eso, porque creo que en la medida en que somos capaces de hacerlo consensuadamente, en términos unitarios, creo que vamos a ir superando condiciones difíciles. No tengo la posibilidad ni la capacidad de estar en sus zapatos, porque no, usted lo va a vivir, no lo puedo. Pero sí trato de empatizar y creo que eso debiéramos hacer. ¿Le parece? Sí, le parece además si incorporamos a todas las policías, a todos los que ejercen labores policiales, como está claro, está la Policía Naval, están todas las policías, incorporando también a Gendarmería de Chile para los efectos de ver efectivamente si es posible reparación y acompañamiento. Me parece muy bien el argumento que usted empleó, porque también el acompañamiento psicológico, social, que es fundamental. Entonces, primer acuerdo, que debiéramos levantar un proyecto de resolución de esta misma comisión, si le parece, lo abordamos. Sí, proyecto de ley, sí. Sí, yo creo, mira, está bien, hagamos un proyecto de resolución que va a ser un oficio al presidente, pero yo estaría porque hiciéramos un proyecto de ley. Y si hay debate, porque es más o De menos recibiría. constitucional, Sí. me da igual, porque creo que si no somos capaces de romper con estas amarras que de repente tenemos y que no nos sirven,
para efectivamente tener una sociedad de iguales, una sociedad en donde seamos capaces de mirarnos a los ojos uno y otro, más allá de las diferencias que tengamos, que son legítimas, pero vivimos en el mismo techo. Yo le quiero pedir a la comisión que acordemos 3 medidas. Una, bueno, que elaboremos un proyecto de ley que yo puedo encargarme de tener un primer borrador con nuestros asesores para que lo podamos tener y seguramente tener un tema de constitucionalidad, pero por lo menos generar el debate, pedir patrocinio al Ejecutivo, primer tema. Segundo, un proyecto de resolución que podemos trabajar juntos con la organización. Y tercero, un oficio. Yo quiero que oficiemos al Ministerio del Interior y a lo menos a las 2 policías, la Policía Carabineros y a la PDI, respecto de qué medidas específicas de acompañamiento y reparación se están haciendo hoy día respecto de aquellos familiares de mártires de Carabineros y de funcionarios de la PDI. Entonces, yo por lo menos me gustaría que tuviésemos un oficio de el general director y también el director de la PDI, director general de la PDI, para los efectos de poder tener claridad respecto de cómo se ha avanzado sobre la materia. ¿Les parece? ¿Lo acordamos los 3? Acordado. Cuenten con nosotros. Enrique, adelante. Muy cortito, presidente, agradecerle la presencia a quienes hoy día nos visitan, a Carola García, a Nancy, a Estefanía, y también a través de ustedes un cariñoso saludo a Marly Victoriano, la viuda del suboficial mayor Alex Salazar, a quien también tuve el gusto de conocer cuando recién ocurrió el incidente y que fue quien me hizo el vínculo con las demás integrantes de la agrupación. Sumarme al anhelo de mi colega que me precedió en la palabra. Alejandro Novar. ¿Ah? Gastón Saavedra. Sí, Gastón Saavedra. Y solamente indicar de que yo lamento que en Chile todavía el organismo que se encarga de la temática de los derechos humanos aborde esta situación desde una perspectiva restringida, digamos. Habitualmente lo hace desde mi visión con una perspectiva más bien ideológica, dejando de lado no solamente a las viudas de Carabineros y de las otras policías, sino también a muchas otras personas que se ven afectadas en sus derechos humanos y que no son sujetos de acompañamiento, de gestión de reparación y de apoyo por parte de esta unidad que existe en el gobierno de Chile y que en algún minuto espero que se pueda ampliar en su giro, por decirlo de alguna forma. Así que agradecerle su presentación y espero en Dios que podamos como comisión ayudar a poder hacer esos ajustes en el Estado para que personas como ustedes puedan contar con el apoyo del gobierno de turno para situaciones tan delicadas como las que ustedes afectan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? Adelante. Mi nombre es Estefanía Vidal, viuda del teniente Cadena. Agradezco esta instancia, esta posibilidad de diálogo para que se nos entregue y se nos apoye en primera instancia como fundación, que esto se crea con mucho amor, muchos valores, porque aquí se reciben no solo viudas, parejas, hijos, padres, que a veces pierden a un hijo y también quedan solos porque no era casado o simplemente vivían vida de pareja. Abordar el tema de salud, que es un problema social y muy importante. Usted abordó, iniciando la conversación, reparación. Hablamos de reparar. No se tocó el tema de sostener. Se repara, se sostiene y se corrige. Entonces, esas tres causales son los inicios de que el proceso mejore. ¿Y a qué me refiero con sostener? Sólidamente, argumento, entregarnos las herramientas para poder vivir el proceso, porque fallece nuestro esposo. Viene un proceso muchísimo más duro que el dolor, que es el dolor que nos vas a acompañar todos los días. Existe el proceso que quedamos sin beneficios sociales. En el caso de sumarios, no se aborda esa temática. Los sumarios son largos, tristes y dolorosos. Y mientras no haya una respuesta a un sumario, aunque el sumario por todos lados diga luz verde, mientras dure ese proceso, esa viuda, esa mamá, esos niños quedan sin salud, sin beneficios sociales, sin derechos humanos. O sea, hablamos de los derechos,
sin dejar afuera que hemos abordado el tema de la iglesia, de la familia, de Dios, de los derechos humanos, tanto los derechos de los delincuentes. Y esos niños pequeños, ellos tienen el principal derecho, la vida, la salud, que es una necesidad, no es un privilegio, es una necesidad. Y se les ve quitada por un proceso de investigación. No hay algo que lo regule, no hay algo que los proteja mientras dure el proceso. Si ese niño o esa niña, ya con el shock emocional de perder a un padre, y esa madre que tiene que sostenerlos, sin tener las herramientas para sostenerlos, de alguna forma lo sostiene igual. Entonces, ahí yo abordo a la temática de reparación. Se corrige, se sostiene y se soluciona. O abordar en materia de caminando en este proceso y buscar ciertas materias para apoyar, digamos, lo que la Fundación realmente quiere, la protección de todos, viudas, hijos, maridos, parejas. Yo quisiera Muchas que gracias, nos mi hiciéramos presidente. cargo de lo que tú planteas porque me parece que es muy atingente. Entonces, y yo mencioné que ayer justamente logramos sacar adelante en la Comisión de Seguridad el proyecto de especialización de las policías. Yo creo que ahí es el momento, en la tramitación de un proyecto en la cual, cuando se abra el plazo de indicaciones, poder establecer una indicación en este sentido, porque también se deben velar por las garantías de aquellas personas que están en un proceso de investigación de carácter administrativo, y no quedar abandonados a su suerte. O sea, acá es muy relevante, me parece muy relevante, así que vamos a trabajar en una indicación sobre la materia. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, le agradezco la presencia, le agradezco por estar hoy día presente y vamos a acompañar en todo este proceso. Muchas gracias, ¿eh? Ok, gracias. Adelante. Voy a darle un abrazo antes. Gracias. ¿No podemos por teléfono conectar de alguna manera? Claro, si vamos vía. Me interesa que ya esté integrado, si no. A ver, sí, eh, duro el testimonio de las vivas, pero como también de todos aquellos que pierden un ser querido, como todos aquellos y yo quiero coincidir con lo que plantea el senador Saavedra, que ha sido la tónica de esta comisión, condenar la violencia siempre. También la violencia de Estado, por supuesto. Pero toda violencia, toda forma de violencia se te condena y acá también tiene que haber acompañamiento siempre. Eso también es deber del Estado, en todos los casos. Reparación, así es, así es. Gracias. Vamos con el tercer punto de la tabla. Escuchar la opinión de los invitados respecto al proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, porque hayan cumplido determinada edad, boletín 6036-17, han sido invitados en el día de hoy por la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos, la encargada de investigación y memoria, señora Heidi Oberreiter, eh, que estamos viendo cómo la tratamos de conectar, porque parece que no tenía cuenta de Zoom. Secretaria, cuénteme un poquito qué podemos hacer respecto de ella. Apenas logremos resolver el problema técnico, vamos a dar con ella. Me gustaría dar la palabra, mientras tanto, al obispo anglicano,
gran amigo con el cual compartimos a lo menos tres encuentros de reconciliación. Alfred Cooper es una voz autorizada. Yo quisiera en tres ocasiones, y particularmente un 11 de septiembre, prácticamente hace 10 años, prácticamente, en la iglesia anglicana de Las Condes, se convocó a familias de víctimas y victimarios, que fue documentado, que nunca ha salido, nunca lo hemos exhibido, pero fue documentado ese encuentro. Y nos gustaría que nos pudiera dar su opinión respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias. Eso, siempre ve que lo hacen en la tele ahora. Pero estoy profundamente conmovido. O sea, no solo por este testimonio, sino por la obra que escucho se hace acá. Las palabras del senador me conmovieron mucho, porque en realidad estoy escuchando acá deseos de sanar a Chile en tantas áreas. Y mi testimonio viene en realidad desde esa dirección. Jesús dice, estuve en la cárcel y me visitaste. La ventaja de venir desde una perspectiva cristiana es que nos permite ser objetivos con todos los lados de lo que son dolores de derechos humanos, infracciones de derechos humanos. Y ese sentido es que vengo no a hablar quizás políticamente, sino más bien desde la perspectiva de la reconciliación, que ya escuché aquí. Casi se ha dicho lo que quiero decir, pero déjeme decirlo desde mi testimonio. Vengo a apoyar lo que sí se pueda dictaminar este proyecto a la ley humanitaria por las siguientes razones. Primero, decir que yo voy a visitar a un feligrés, señor Enrique Sandoval Arancibia, en Punta Peuco, y mi testimonio será de lo que yo observo allí y por qué apoyaría de que esta ley, que de ninguna manera debe confundirse con conmutación de penas, ni tampoco de peticiones de amnistía, que ninguno ha escuchado piden eso, sino más bien pueda ayudar a sanar a Chile, dando de alguna manera una aplicación humanitaria a lo que son casos de extremo dolor allá adentro. Con mis amigos Fernando Montes, Mariano Puga, ambos sacerdotes que ustedes los conocen, hemos desarrollado este Ministerio de Reconciliación juntamente para buscar apoyar los hijos y los nietos de los detenidos desaparecidos y los hijos de los nietos de quienes están encarcelados. Y escuchamos vez tras vez esta voz que nos dice, estamos cansados de tener que llevar esta carga. No puede haber una solución. La solución obviamente pasa por justicia, pero sugiero también por una ley humanitaria, que haciendo gestos puede ayudar a que nos entendamos en nuestros dolores. Me conmueve tanto lo que hablaron Nancy, Carol y Estefanía, porque hablan desde su dolor. Ahí adentro también hay mucho dolor, porque son los leprosos de la sociedad, ¿no es cierto? En el tiempo de los encuentros de mucho dolor, en tiempos de cuando había enfrentamientos políticos en los años 73 en adelante, nuestra iglesia anglicana pudo estar ahí también apoyando, ayudando a sacar a gente que eran víctimas. Hoy me encuentro exactamente en la otra perspectiva, en la cárcel Punta Peuco, donde veo, por ejemplo, a hombres de 92 años vagando por los pasillos, con Alzheimer sin saber por qué están ahí. Sé que el tema es uno
delicado, pero creo que sí esta ley pudiera ayudar a que mayores de 70 años, de acuerdo a los tratados internacionales que suscriben todos los países y Chile también, Costa Rica, Roma, etcétera, se les pueda permitir cumplir sus penas en sus hogares y no estar condenados a morir. Punta Peuco es más parecido a un centro geriátrico hoy, les hablo de corazón. Hay personas que están terminalmente enfermas, ustedes saben, hay otros que peligran y no hay muchos no hay instancias para ayudarlos, no hay ambulancia, médicos, entonces peligran. Y todo esto da la impresión que es como una especie de dejar de lado a gente que no debíamos dejar de lado. Si están condenados, que cumplan sus penas, pero que, como dijo alguien el otro día, aunque sean monstruos, no significa que nosotros tenemos que responder, replicarle con un comportamiento inhumano. Creo que en Chile, este sector tan rechazado es exactamente el sector donde una ley humanitaria demuestra que estamos a una altura por encima del mero revanchismo, encima de una politiquería que nos lleva a un estancamiento. Sugiero, entonces, que lo que vimos en estos servicios de reconciliación, donde un diputado Tucapel Jiménez hablaba también con mucha valentía de que es hora que en Chile podamos ser más humanos unos con otros, escuchar a los testimonios de las viudas o hasta de personas que, como decían nuestras viudas de carabineros, han perdido con muchísimo, hablando desde el dolor, pero también quienes han tenido recluidos por 30, 40 años, a personas que también saben, en muchos casos están bajo arrestos que son bastante cuestionables. Entonces, esta ley la encuentro que es totalmente apoyable por nosotros que cristianos, quienes buscamos que algún gesto se haga que pueda sanar, ayudar a sanar a Chile. Como decía el senador Chaguán, el hecho de que hicimos esos 2, 3 actos de reconciliación marcaron profundamente a estas generaciones. Me interesa tanto esas generaciones que vienen por delante, las que al comienzo digo, nos decían, estamos tan cansados de tener que llevar esta carga. Hijos, nietos, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿A través de la justicia? Sí. Pero ¿qué gestos podemos hacer? Entonces apoyo esta ley y espero que podamos de verdad ampliar con la misma generosidad que escuchaba hablar al senador recién Saavedra, que diga, oye, ¿por qué no nos salimos de estas cajas, estas casillas, en la cual hemos estado encerrados y buscamos formas? Esta es una que es legítima, es de acuerdo a los tratados internacionales que suscribimos, que no viola la justicia, ya que no ha pedido ninguno de ellos, como digo, amnistía, sino más bien que se les vea como una ley humanitaria que permita a personas mayores de 70 años que estén o invalidados o terminales o mentalmente distraídos, como describí, que los veo, ¿no? Que puedan cumplir sus penas en las casas o en un recinto adecuado. Yo creo que con lo que digo
presidente, suficiente para esta comisión, porque deben ustedes tener ya todas las cifras de cuántos están ahí. Yo puedo mostrárselas si quieren, pero ustedes saben que hay... durante el COVID murieron 40, más de 98 han muerto en los últimos años, allá adentro, y por razones que pudieran ser evitados, pero que al ser negligentemente tratados en el elemento médico tan lejos, no pueden llegar rápidamente a centros de asistencia, diabéticos, personas con cáncer. Encuentro que esta ley sería lo que se requiere para darle un aspecto humano que pudiera ayudar a la reconciliación en nuestro país. Sí, sería útil que pudiera ilustrar brevemente lo que consistía esos encuentros, porque yo he tenido la oportunidad de ser parte de ellos, alentarlos desde el mundo político, y yo creo que es importante que quede registro en la historia fidedigna de encuentros de donde hay 200 personas, 300 personas, familiares de víctimas y victimarios, y que han logrado ir juntos a contar la historia, cada historia. Yeah. La familia del general Prat, la Tucapel. familia de Tucapel Jiménez, víctimas y victimarios juntos. Sí, sí. Entonces, yo creo que es de tal nivel de potencia que yo creo que es importante poder dejarlo en acta. Gracias por eso, presidente. Es el contexto de un servicio cristiano, por lo tanto hay objetividad. Todos son bienvenidos. Cada una de sus causas es tomada en serio. En el servicio, obviamente, primero damos una bienvenida a todos los diferentes sectores. Cantamos, hay una palabra, alguna palabra desde la escritura que habla de cómo tenemos que ser generosos en nuestras apreciaciones, y después los testimonios. Tucapel Jiménez se paró en el último que pensamos y describió su dolor, pero también muy valientemente dijo que estaba dispuesto él a perdonar. Y al otro lado también se levantaron la familia de Prats, que también hablaba en formas similares, diciendo: buscamos soluciones, queremos sanar de estas heridas. De ahí un tiempo de oración donde están todos incluidos. Esta es la generosidad del cielo, si quieres, todos, Padre de todos. Esta perspectiva que quizás se estudió mucho en Sudáfrica en momentos, en los movimientos de reconciliación, donde había acceso a la iglesia, en ese sentido jugó un rol mucho más fuerte, donde se pronuncia perdón, donde pueden pedirse perdón abiertamente. Todo eso ocurrió para nuestra sorpresa. Se pidieron perdón. Nuestros encuentros dentro de Punta Peuco a veces nos han sorprendido, como algunos han abiertamente dicho: pedimos perdón y nos gustaría pedir perdón. Son los elementos, presidente, que me encantaría ver mucho más. Me está alegando que estoy hablando demasiado. Pero esos encuentros de reconciliación lograron que saliéramos todos con una esperanza de que hay una solución más allá de un jaque eterno en el cual no nos podemos ver. Entonces, vuelvo a decir, esta ley estoy hoy apoyándola en el sentido de que creo que es algo justo, va en línea con todos los tratados, hace que Chile dé una señal a las generaciones en esto de que estamos dispuestos a ver una salida humanitaria a unos dramas que son muy tristes ahí adentro. Gracias, Tengo obispo. muchas cifras acá, pero Sí, no es necesario. no, Creo muchas que ustedes gracias. ya las conocen. Gracias, obispo. Muchas gracias por su testimonio y por su trabajo siempre en pos de la justicia y la reparación y la no repetición, porque también eso es la piedra angular, y la verdad. También, muy de acuerdo. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que es esencial. Es la piedra angular. Ahora, El silencio castiga.
El silencio está castigando. Y eso hay que de una vez por todas abrirlo. Para que haya reencuentro. Porque hay una parte que está sufriendo. Y la otra también. Entonces, una quiere, está bien, perfecto, pero ambas partes tienen que dejar de sufrir. No una sola parte. ¿Es esa Obispo. es esa oportunidad de diálogo franco, honesto, abierto, escuchándonos, que permite la reconciliación? Y pienso que eso es lo que se cierra en algunos momentos en nuestro país. Yo quiero compartir lo que plantea el senador Saavedra en términos de la búsqueda permanente. También es un sufrimiento permanente. Entonces vamos viendo cómo abrimos, y había una iniciativa muy importante de esta comisión, que por la conflictividad que se dio en estos 50 años, no pudimos tomar la iniciativa. Nosotros queríamos, o materializarla, nosotros queríamos que esta comisión se constituyera como fue durante el inicio de la vida democrática, en que esta comisión pudiera recibir testimonios bajo confidencialidad, que también era era una alternativa para ir facilitando justamente, bueno, la verdad, que también es tan importante. Yo quisiera dar la palabra a la Corporación de Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos, la encargada de investigación y memoria, señora Aide Oberreiter, que está presente. Gracias por estar presente y por acceder a esta solicitud de la comisión para poder escucharla. Adelante, Aide. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, la escuchamos impecable. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Aide Oberreiter. Soy la directora encargada de investigación y memoria de la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos. Y bueno, en más de una oportunidad he sido parte de las personas que exponen en esta comisión. También creo que quienes algo saben de mí tienen presente que no solo sobreviví a la prisión política y tortura del último régimen dictatorial vivido en Chile entre el año 73 y el 90, sino que además soy parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, elegida por las organizaciones de la sociedad civil, y es necesario también precisar que la invitación, señor presidente, me fue cursada mi rol como encargada en representación de la organización que he mencionado, y por lo tanto lo que expondré serán mis opiniones a título personal y no del instituto, toda vez que las declaraciones oficiales de este son menester de su consejo en conjunto y en particular de su directora. Procedo entonces con mi exposición. Adelante, por supuesto. Gracias. En el año 2016, la Corte Suprema de nuestro país dictó sentencia en la causa llevada en mi nombre, causa que incluyó la investigación por los delitos de secuestro, tortura y prisión en recinto secreto de la Armada de Chile, en Valparaíso, mi ciudad de origen, en contra de mi madre de 50 años a esa fecha de los hechos, de mi hija de 1 año y medio en el momento, y adicionalmente se constató la autoría en los delitos de secuestro, tortura, prisión política y aborto forzado en mi contra. Pese a la gravedad de los hechos cometidos para con la sociedad toda, durante dicho proceso los autores hoy condenados nunca mostraron arrepentimiento, muy por el contrario, mostraron elocuentes muestras, así exhibiciones de orgullo de salvar a la patria, de eliminar un terrorista que estaba en mi vientre, ¿no? Un potencial terrorista. Para ellos fue un motivo de orgullo, como he señalado, el haberme inferido cortes con sus corvos a todo lo largo del pecho hasta el bajo vientre, y de paso con ello asesinar a mi bebé, que en ese momento yo esperaba. Mi caso, desde luego, no es uno, sino que es uno entre muchas mujeres a las que se les sometiera a similares tormentos. Es un tema que Chile no ha abordado suficientemente. El aborto forzado en tortura ni siquiera ha sido tipificado.
Parece necesario recordar que la tortura y la prisión política, así como la desaparición forzada y la ejecución política, han sido oficialmente reconocidas por el Estado de Chile en sendas comisiones de verdad como terrorismo de Estado en el periodo que va comprendido desde 1973 a 1990 y que se expresara en la Comisión de Delitos contra la Humanidad, que como tales son considerados inamnistiables e imprescriptibles. Esta comisión tiene muy claro aquello, yo lo sé y lo sabemos todos. Menos del 1% del total de los casi 40.000 sobrevivientes reconocidos por el Estado hemos tenido acceso a la justicia en nuestros casos. Ese es otro dato de realidad. Hechos los puntos anteriores, me parece apropiado aceptar, y así fue, que acepté la invitación a este espacio, toda vez que yo ya concurrí a esta comisión en el año 2019 para opinar respecto a un boletín de características similares, aunque con ciertas diferencias. Lo que plantea el presente boletín 16.036-17 correspondiente a una moción parlamentaria tiene mucha similitud que aquel respecto al cual yo emití opinión en 2019 y que corresponde al 12.345-07 ingresado por mensaje presidencial en el año 2018. Al igual que dicho mensaje, busca señalar 3 hipótesis bajo las cuales personas privadas de libertad pueden acceder a la sustitución de su pena por el arresto domiciliario total. En esa oportunidad, las que se presentaron como causales fueron la enfermedad en fase terminal, el menoscabo físico grave e irrecuperable que causa dependencia severa, y 75 años y a lo menos media condena cumplida. Comento brevemente algunas diferencias que me parecen importantes. La primera es que si bien sus 2 primeras causales aparecen similares en el presente boletín, rebaja los requisitos de la tercera. En lugar de 75 años, se lleva a 70 en el caso de los hombres y 65 en el caso de las mujeres. Tampoco contempla el requisito de cumplir al menos la mitad de la pena u otros requisitos análogos que ese boletín contemplaba. Dado que no soy abogada penalista, señor presidente, no me siento la más autorizada para opinar en propiedad sobre todas las hipótesis que se ponen en este boletín, pero no deja de ser significativa dicha modificación con carácter de omisión. Tampoco contempla el boletín en discusión actual lo que sí tenía el anterior, el requisito de un informe psicosocial emitido por Gendarmería que despejara el riesgo para la sociedad o una certificación de algún órgano público como el Servicio Médico Legal para acreditar las condiciones de salud que se pudieran alegar. En mi opinión, ambos parecen elementos que serían indispensables para que un juez pueda pronunciarse sobre una solicitud como la que se plantea. Hechos estos alcances que me parecieron necesarios para poder darle continuidad a la opinión que ya emití sobre un tema muy similar, paso a señalar lo central de nuestra posición histórica en la materia. Primero, parece razonable aclarar que en general una medida como sustituir la pena de una persona en estas circunstancias no constituye una idea que nos pueda parecer algo disparatado, fuera de lugar o imposible tanto en lo personal como a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Son las normas y acuerdos internacionales los que reconocen la posibilidad de legislar en estos casos, tal como lo señala la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y que los mocionantes recogen en parte de su fundamentación. No obstante, lo que está en el fondo es la pretensión de tratar a personas que cumplen condenas por delitos comunes en igualdad de condiciones que de aquellos autores de delitos contra la humanidad, como algunos de los que mencioné previamente. Estos actos no solo atacan los derechos más esenciales de las personas, sino que tienen el efecto difícil de corregir, de romper gravemente una comunidad social y política. El no castigar adecuadamente dichos crímenes constituye un mensaje negativo de impunidad que deja abierta la puerta a los intentos por relativizar la historia y legitimar el uso de la violencia política estatal en nuestra sociedad.
Con castigo adecuado me refiero a escuchar lo que se ha planteado en otros casos similares, como razonamiento no solo político, sino que además jurídico, que es el principio de proporcionalidad. El razonamiento de que a mayor gravedad de un hecho se debe tratar el asunto con mayor severidad. Ante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir informe de supervisión de sentencia en el caso Cantuta y Barrios Altos versus Perú, hechos cometidos bajo el gobierno de Alberto Fujimori, planteó lo siguiente, comillas, en atención a la regla de proporcionalidad, los estados deben asegurar en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones que las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Adicionalmente sostuvo que, comillas, otorgamiento indebido de beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos. Al no distinguir entre delitos comunes y crímenes contra la humanidad, este boletín deja abierta claramente la posibilidad de que estas medidas de sustitución se constituyan en un nuevo elemento de impunidad, otra vez, mandando el mensaje de que no hay consecuencias al uso de la violencia política estatal. Ofrecer un trato diferenciado a los autores de crímenes contra la humanidad es algo que se encuentra plenamente justificado y es un tratamiento que ya se ha visto en otras latitudes. Ejemplos de casos. Para terminar, recurro a algunos ejemplos conocidos que se han discutido previamente a propósito de estos temas. Respecto de las causales de enfermedad terminal y menoscabo físico grave e irrecuperable, no debe haber impedimento para que estos autores de estos crímenes no reciban los cuidados necesarios dentro de los penales donde cumplen condena. El mundo lo ha entendido así, por ejemplo, en el caso del general Gregorio Álvarez, último dictador uruguayo entre el 81 y el 85, quien luego de 2 décadas de impunidad fue enjuiciado y condenado en el año 2009 por la muerte de 37 opositores durante su régimen. Murió en diciembre de 2016 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, pero no como forma de sustitución de su pena, la cual estaba cumpliendo al momento de morir, sino como parte de la atención médica que todo preso tiene derecho. Respecto de la causal por avanzada edad, recordando casos emblemáticos de otras latitudes, en Alemania, el 2017, Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, ex miembro del SS y administrador del dinero de las víctimas, genocidio, exterminadas por razones de su etnia, opinión política, discapacidad o identidad sexual y de género, fue condenado a sus 96 años a una condena efectiva en prisión, tal como el caso de Reinhold Hanning, quien en 2016 y a los 94 años fue condenado por ser cómplice de miles de muertes durante la época en que era oficial SS en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Cierro con esta reflexión final que es y ha sido la posición histórica de los sobrevivientes de prisión política y tortura, presidente. Negar estas sustituciones significa negarles la dignidad a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. En absoluto. Estas personas tienen todo el derecho a recibir el tratamiento médico y pasar sus últimos días en condiciones de reclusión que les den la dignidad que ellos tanto negaron. Es lo que corresponde en una república democrática, pero esto debe ser en la cárcel, con condena efectiva y como señal de que un actuar como el suyo ha sido y será inaceptable siempre y bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias. Gracias, Heidi, por esta testimonio y además por entregar su visión respecto del proyecto. Quisiera dejar abierta para si algún senador quisiera intervenir o hacer uso de la palabra, alguna observación. ¿No? Ya. Agradecida a Heidi por su presentación. Uno puede compartir o no, pero quiero señalarle que, por lo menos desde el punto de vista de los autores de la moción,
Nunca ha habido un intento de establecer impunidad. Nosotros creemos que cualquier base de conversación, de reencuentro, debe ser en base a la justicia, la verdad con mayúscula, porque yo creo que acá esta comisión transversalmente hizo esfuerzos muy contundentes durante esta discusión de la ley de presupuesto para que el plan de búsqueda y también para que las debidas capacidades técnicas y humanas del servicio médico legal se pusieran a disposición justamente de la adecuada identificación de lo que a nosotros nos parece que es una de las actitudes, yo diría, más condenables del Estado de Chile eh, con los distintos gobiernos de turno respecto a los olvidos fundamentalmente en los esfuerzos por dar adecuada identificación a los restos de las personas que fueron encontradas, que están en 89 cajas y que se transformaron justamente en una deuda y una actitud de indolencia del Estado de Chile. Eso no puede ocurrir. Como también respecto de los restos de esas personas que fueron allá y que familiares todavía siguen buscando y siguen con la esperanza de dar cristiana sepultura o sepultura o encontrar a sus familiares, que es una situación dramática. Y me parece que acá tiene que haber esfuerzos justamente para que en base a la verdad, a la justicia, a la no repetición, que debe estar garantizada, búsqueda de caminos de entendimiento. Eso es básicamente lo que se busca y los proyectos son proyectos que deberán tener procesos de indicaciones, de ajustes, pero ciertamente buscan poner en discusión una temática que yo creo que es importante conversarla, porque cuando los temas no se hablan, no se conversan y no se buscan alternativas, incluso en fortalecer la verdad, la búsqueda de la verdad, la no repetición, en hallar los cuerpos de las personas que fueron desaparecidas. No me cabe la menor duda que también es un tema que está abierto en esta comisión, por lo menos el sello que lo he tratado de dar desde esta presidencia y con esta conformación de esta comisión que ha estado en esa búsqueda. Entonces, justicia siempre, verdad siempre, no repetición siempre. Eso es. Aide, muchas gracias por tu intervención y por supuesto que va a ser parte del debate de esta comisión. Muchas gracias. A usted, presidente, si me permite una Perdón, breve y quisiera, reflexión. sí, antes de aquello, si me permite, a mí, respecto de lo que usted planteó, me parece que es muy importante tipificar lo que usted me plantea, porque efectivamente no solamente nosotros tenemos que tipificar, como nos hemos puesto al día después de la firma del Tratado de Roma, con la legislación interna respecto a delitos de lesa humanidad que debe estar contemplable en la legislación interna. Me parece muy adecuado lo que usted plantea respecto a la situación de abortos provocados mediante tortura o tratos crueles o degradantes, que yo creo que es un tema que nosotros debiéramos como comisión tomar iniciativa. Aide. Justamente en ese sentido, señor presidente, y a los miembros de la comisión, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa en el plan de búsqueda en el cual a mí como subsecretaria me correspondió la fase inicial, ¿no? Sí. Yo soy la ex subsecretaria de Derechos Humanos, pero hoy día hablo como la madre que aún no tiene respuesta respecto de dónde quedaron los restos del hijo que le arrancaron del vientre. Y la tipificación del aborto forzado en tortura, cuando se usa como práctica eugenésica y que se mantiene en silencio por 50 años, es algo que es indispensable avanzar en esa dirección. Porque eso es lo que permitió que la Corte a mí me dijera que se reconocía la tortura que se había infligido en contra de mí, pero aquella de la cual los autores se declararon orgullosos y sirviendo a la patria, y por la cual recibieron como condena 3 años y 1 día, o sea, arresto domiciliario. Eso es una situación en la cual
realmente no hay ninguna proporcionalidad y no podemos hablar razonablemente ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de garantías de no repetición. Aquí hay una deuda monumental. Yo personalmente hice un acto simbólico de liberación y eso está consignado en un documental que ha recorrido el mundo, que se llama Aide y el pez volador, porque convertí simbólicamente a mi hijo en un pez volador. Pero en estricto rigor, la Corte lo que a mí me dijo es: quien no alienta vida no es sujeto de derecho y por lo tanto no puede quedar consignado dentro de este fallo. Es un vacío monumental y frente al cual se debe reaccionar, porque normalmente estamos hablando de la importancia de la vida, la importancia de los niños. Yo quería ese hijo. Yo quería ese hijo. Y las mujeres a las que nos arrancaron los hijos del vientre, queríamos a esos hijos. Y esos hijos fueron exterminados única y exclusivamente porque eran hijos nuestros y potenciales terroristas. Aide, ¿Cómo quiero, puede saber si eso no es un terrorista, un bebé de vientre? sí. Entonces, ahí también hay vacíos y hay espacios en los cuales se debe convencer. No es lo que nos convoca hoy día, Sí, no, pero es pero un yo tema quisiera que ya que usted empatizar, me da la oportunidad, pero se lo Aide, porque dejo puesto. sí, no, nos vamos a hacer cargo de ese tema, porque yo creo que es un vacío, y vamos a pedir que los asesores de los senadores que están hoy día presentes, trabajemos en un proyecto de ley, porque aquellos que defendemos la vida, sobre todo del momento mismo de la concepción, En todas como en mi circunstancias, caso, ¿verdad? por eso te digo, y vamos a trabajar justamente para que eso esté tipificado, para que nunca más hayan casos como estos. Somos no pocas mujeres, senador. Sí. Bueno, muchas Bueno, un gracias por abrazo su tiempo. y empatizando y mandar también un abrazo fuerza. Muchas gracias, Idi. De nada. Bueno, yo creo que hemos tenido una jornada emocionalmente. ¿Ah? Sí. Y bueno, yo creo que con tareas pendientes, estamos tramitando este proyecto, estamos escuchando, estamos abriendo ventanas. Yo creo que es importante ir a la casa para poder tratar estos temas con la perspectiva, pero además con cómo empujamos también reencuentro en base a estos principios: verdad, justicia, no repetición. Y acá nos plantea un tema que la cual yo creo que los senadores tenemos que hacernos cargo. Sí, Oispo, ¿querías decir algo? Solo que estamos en absoluto acuerdo con todo lo que está hablando, señora Aide, en términos de lo que son la infracción de derechos humanos, todo eso. Lo que pasa es que efectivamente, dice ella, tienen todo el derecho de esta muerte digna, del trato digno, de las atenciones médicas, pero es exactamente eso lo que no reciben dentro de los recintos. Y por eso hay incidencia tan alta de sufrimiento de muerte. Por eso encuentro que la ley es una que se aplica por razones humanitarias, de ninguna manera exculpando o de alguna manera amnistiando los casos, sino más bien se pudiera decir que se resalta el hecho de que esta cosa no es una manera de minimizarlas, al contrario, se resalta, pero se toma en estas circunstancias donde no tienen no tienen ni ambulancia, ni tienen formas de médica adentro, tienen muy pocos recursos. Así que ese es el tema que quiero agregar a esta Gracias, buena Oispo. exposición. Hemos tenido, como bien decía, una sesión con mucha carga emocional, pero como son estos temas, la protección de los derechos humanos implica abrir, escuchar y tomar decisiones. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y agradeciendo el testimonio de todos y cada uno, esta sesión se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias, Heidi. Bueno, se nos... De nada.